Saludos y besos en el portachurros para Luis Orellana hasta Guatemala, Víctor Posadas navideñas, Rafael Álvarez Jr., Ángel Gómez hasta el Trono Blanco, Enrique Ledesma hasta San Joaquín Querétaro desde Escondido Califas, Jorge Vicente al Cuadrado, Bazán 04, Ángel Martínez y a su ídolo Pedro Infante, Jorge David Moctezuma hasta Tijuachina y a Llamas TJ. A toda la banda malandra, no se olviden seguirnos en Instagram y también de probar el contenido de miembros que tanto les encanta y hasta se lo saborean, babean por él. En la caja de descripción les dejo el link. Es inverosímil cómo en la selección mexicana, en las televisoras y todos los actores que llevan el fútbol, se manejan las cosas con las patas. Para todo, si no eres un becado o no eres un recomendado por los poderosos y patrocinadores, simplemente la selección siempre será inalcanzable para aquel jugador que anda bien o para aquel que poco a poco ha construido su carrera a base de fútbol y no de amiguismos. El caso de Alejandro Zendejas es un tanto atípico, porque aún siendo parte del equipo de la casa, es un futbolista que no quieren en selección como tal, pero que han mostrado cierta capacidad entre comillas para buscarlo por el simple hecho de que tanto la federación como Martino y toda esa parvada de cuervos y sopilotes de las cámaras han recibido una presión fuerte del Vox Populi. Y es que el oriundo de Ciudad Juárez vive quizás su mejor momento en su carrera, pues en 12 juegos tiene 4 goles en realidad, aunque la estadística le haya dado el gol al defensa Igor Lichnowsky, en el juego ante Tigres en el Azteca, donde el Ave sumó su 7ª victoria consecutiva en el torneo. A pesar de que su registro diga 3, ese gol se le tenía que haber dado al americanista por el simple hecho de que la trayectoria de la pelota no iba a cambiar con o sin el defensa, pues sería un gol. En fin, el caso es que Alejandro Zendejas está en el ojo del huracán, porque futbolísticamente es el único que encaja muy bien en la posición del Tecatito Corona lesionado por fractura del peroné, y quien se perderá la Copa del Mundo. No obstante, el problema es que los lugares en el Tri ya están dados, pero la presión de Pitts Group, que representa al jugador y quien dota de jugadores al América diestra y siniestra, y quien tiene también en sus filas a Diego Lainez y compañía, más algunos entes de la televisora afines a estos representantes, junto con un buen sector del público, siguen presionando. Pero sobre todo, si hay algo que le da credibilidad al jugador es su fútbol, argumento el cual no se puede cuestionar ahora, pues Zendejas tendría que meterse al Mundial. Sin embargo, detrás de todo esto hay un total desencuentro entre patrocinadores, algunos acomodados en la selección y el Tata Martino con el propio jugador. Hace apenas algunos días salió a la luz que Alejandro Zendejas no había renunciado a la selección de los Estados Unidos, combinado que hace algunos años ya le había puesto el ojo, pero que por un acuerdo casi de palabra con el rebaño sagrado, optaría por jugar con México si en algún momento se le requiriera. Sin embargo, en aquellos ayeres, Alejandro era un chavito con sueños que había dicho que sí al equipo mexicano, por el simple hecho del sueño de jugar en un equipo grande. ¿Y qué más que en Chivas? El talento lo tenía. Sin embargo, al paso del tiempo, se dio cuenta que las cosas, al menos en el fútbol mexicano, no son lo que parecen. Y poco a poco se empezó a dar cuenta de la triste realidad. Por eso, nunca le cerró el camino a la selección estadounidense, que dejó de pujar por él porque creían que el jugador se decantaría por el tricolor. Pero años después se supo que no, que el futbolista ya era libre a pesar de haber jugado con ambas selecciones en categorías menores y en algunos partidos que no son de clase A. Ahí empezó todo el circo, porque a pesar de ser un chico con talento, mientras no brillara en México, no daban un peso por él. Sin embargo, en estos momentos es quizá uno de los jugadores más rentables de la liga, y su momento es más que extraordinario. No obstante, es ahí donde empieza la discordia de una empresa privada que ahora ha cambiado de parecer y que desea sí o sí firmar a este jugador. Sin embargo, el problema es que todo el circo se da de manera no oficial y después se terminó castigando al futbolista de manera arbitraria, pues el Tata Martino lo calificó como una persona aprovechada de su momento para sacarle jugo a sus deseos individuales. Pero pregunto, ¿realmente fue así como lo manejó el Tata Martino?
Prepárate, porque estamos ante un caso un tanto inédito en la selección mexicana y en la Liga MX, donde ahora un jugador que viene desde abajo y tuvo un nivel importante gracias a su trabajo mental, físico y de talento, y es ahí donde todos pujan por él, pero mientras no despegaba, solo era uno más del montón, evidenciando la falta de seguimiento a futbolistas mexicanos con talento para la gran empresa privada y de patrocinadores llamada Federación Mexicana de Fútbol. Es por eso que hoy te presento a Alejandro Zendejas, el acusado de extorsionar a la selección mexicana. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace apenas algunas horas se dio a conocer por parte del cuerpo técnico de la selección mexicana que Alejandro Zendejas ya no será considerado ni tantito para jugar con la selección. ¿El argumento? Simplemente que no firmó el documento en Fast Track para que renunciara a la selección de Estados Unidos. Algunos medios ya lo tachan de mamón y desconsiderado, a pesar de que la versión del jugador sea totalmente distinta y hay evidencia de que la selección en estos momentos la manejan con las patas y que toda la logística, la política deportiva y todo lo que debería de hacerse bien está simplemente en el bote de la basura. Pero para entender todo esto, necesitamos rebobinar el tiempo para saber por qué Alejandro Zendejas es un ser despreciable por la gente de selección nacional. Alejandro Zendejas Saavedra nació en Ciudad Juárez en 1998 y desde que tuvo uso de razón, este chico se inclinó por el fútbol típico, morrillo con ganas de triunfar en esos menesteres de la pelota. Así creció, en el típico ambiente fronterizo donde muchas veces ni eres de acá ni eres de allá. Como dato, antes de los 11 años, Zendejas contó que había jugado en Ciudad Juárez para las extintas Cobras y después se había cambiado de equipo a uno llamado Texas Fire. A los 14 años, y gracias a su padre, quien nunca pudo profesionalizarse jugando fútbol, apoyó mucho a su hijo. Le dijo que el camino era pesado, pero que el objetivo, si lo tenía claro, lo podría alcanzar. El chavo se fue a probar suerte al Paso, Texas, pues en aquellos ayeres la MLS apenas empezaba fuertemente a crear diversas academias en muchas ciudades fronterizas y donde hay mucho latino viviendo. Esos que aman el fútbol y que a lo largo del tiempo han puesto en la órbita deportiva a un país que solo conocía el fútbol con un balón ovalado. En esos entonces, al ver Zendejas que en México construir una carrera en el fútbol profesional sería muy complicado, prefirió emigrar al otro lado de la frontera, donde realmente se hizo futbolista profesional gracias a la academia de Ricardo Molina. Aquí hay que preguntar lo siguiente: ¿cuántos mexicanos no han encontrado en el otro lado y en la MLS la oportunidad de profesionalizarse gracias a su talento? La realidad es que muy pocos. Zendejas es un caso de muchos que al paso del tiempo se van incrementando. Zendejas sabía que tenía una ventaja muy grande: vivir cerca de la frontera, y eso lo hacía tener más probabilidades de crecimiento a base de puro talento. En la escuelita filial del FC Dallas estuvo por 2 años y justo cuando iba a cumplir 16, el equipo tejano hizo sus clásicas visorías por todas las escuelitas que estaban repartidas. Y fue ahí donde se le vio calidad al chamaco. Se lo llevó para el 2014 y justo cuando tenía 17 logró debutar con los Cuernos Largos de Dallas, o sea, para el 1 de mayo del 2015 contra el Houston Dynamo. Cuando le preguntaron al jugador si era feliz estando en Estados Unidos en una liga de crecimiento, el futbolista solo dijo que él quería cumplir su sueño de ser futbolista profesional y que tomaría las cosas que llegaran, porque la idea era crecer jugando a lo que más amaba. Fue así como en una de tantas alianzas entre los equipos de la Liga MX y la MLS se jugó la famosa Copa Chivas del 2016. Y ahí fue donde el rebaño lo vio. Supo que era un jugador desequilibrante por las bandas. Zendejas creyó que la oportunidad estaba llegando más rápido de lo que creía, pero el destino le tendría preparado un momento muy oscuro.
Cabe señalar que en una entrevista cuando jugaba para el FC Dallas, Zendejas dijo algo muy interesante, por lo cual no es un tipo mediático, no es un jugador de reflector, ni que dé la nota, solo es un jugador de fútbol, porque desde niño lo soñó y supo que para poder conseguir los objetivos, primero habría que tener tiempo, mostrar esfuerzo y tomar los dividendos en la cancha. Zendejas contestó a un chico que le entrevistó y quien preguntó lo siguiente: ¿te imaginabas estar aquí, jugar de manera profesional e inspirar a niños y eso? Zendejas contestó con 2 frases contundentes. La primera, dijo que lo había soñado toda su vida y que nunca había pensado en algo más. Y solo seguía trabajando duro. Y luego remató textual lo siguiente: en realidad, no tuve una vida social por el fútbol. Y la verdad, no me arrepiento de nada porque amo este deporte. Así tal cual. Pregunto, ¿por qué citamos estas frases? Simplemente porque un verdadero jugador con talento y calidad es aquel que tiene los pies bien puestos sobre la tierra y que le dedica el tiempo suficiente y hasta más a su profesión. Porque la ama, y al suceder este tipo de cosas, la calidad aumenta. Zendejas lo dejó muy en claro. Sin embargo, en ese 2016, Chivas se lo llevó, con la condición que le darían minutos y que lo pulirían para ser el mejor, pero que si venía con ellos, tenía que renunciar a todo lo que hizo en Estados Unidos, incluso a los llamados de la selección. Alejandro accedió, lo convencieron, pero solo fue de palabra. Nunca hubo un documento que fuera oficial. Eso lo salvó prácticamente de ser un pedazo de carroña en el futuro. En esa pequeña entrevista que un fanático del FC Dallas le hizo, hay una última pregunta que le dice tal cual: ¿cuál crees que sea la base del éxito para ti? Zendejas, muy tranquilo, contestó que una de ellas es el sacrificio, cosa que ha hecho como lo dijo anteriormente, sacrificó su vida social porque realmente ama este deporte. Luego puso en segundo plano al trabajo duro, porque del sacrificio viene trabajar y ser constante, siempre superarse y mostrar el talento. Y al final remató con la humildad, siempre poner los pies en la tierra y sobre todo estar consciente que nada es para siempre. Con estos 3 puntos, Alex decidió irse por Chivas. El rebaño, según el portal Transfer Market, costó 450,000 euros cuando tenía 18 años. Zendejas creyó que llegar a México sería la panacea, que lo tratarían bien, pero al final no fue así. Se dio cuenta que para llegar al profesionalismo en México, muchas veces el talento no es la carta de presentación. Y ahí se fue dando cuenta de la triste realidad. Aún así, este nunca desistió, pues ya estaba allí, tratando de ganarse un puesto. Entre el 2016 y 2017, entre la apertura y el clausura, Alex solo jugó 2 partidos y ninguno completo en su totalidad. También jugó la Copa MX. En el apertura, apenas 3 encuentros y en la Copa del Clausura, solo 5 partidos. Con pocos minutos en la cancha y mucha competencia en un Chivas que a la postre serían campeones con Almeida, Zendejas terminó por ser prestado al equipo de Higuera, el Zacatepec. Ahí tuvo más regularidad y sobre todo empezaba a retomar su confianza. Aún así, por las discordias, Zendejas fue un elemento desaprovechado en Chivas. En ese año futbolístico, en 40 partidos, anotó 5 goles, jugó más de 2.800 minutos y asistió 2 veces. Parecía que la temporada 2018-2019 en ese año futbolístico sería la mejor. Parecía que Zendejas tendría más opciones, pero no fue así. Pasó lo mismo, venía motivado pero los minutos nunca llegaron y solo jugó 10 partidos, siendo 5 en Copa MX en ambos torneos. Zendejas se había dado cuenta que nada es lo que parece. Estaba destinado al fracaso por la falta de confianza en un chico habilidoso que solo le faltaban los minutos necesarios para despuntar. Sin reflector en la cancha, siempre pasó desapercibido por los medios de comunicación. En ese año futbolístico no sumó ni 500 minutos en la cancha, hasta que llegó la 2019-2020, donde de plano estuvo borrado del primer equipo. A duras penas disputó 3 partidos en total, no sumó ni 250 minutos en la cancha. Parecía que el destino le había fallado y no entendía cómo otros jugadores que vivían en el escándalo y en la pachanca no solo tuvieran reflector, sino también minutos.
Ahí es donde yace la crítica. Y pregunto, ¿cómo es posible que un futbolista que es profesional llegue a los entrenamientos bien, sin olor a cruda, juega bien, se compromete y sigue poniendo el dedo en el renglón? No tiene minutos, no tiene opciones, ¿y por qué otros, que se la pasan en el relajo, en la fiesta, son hasta cuidados con algodones? Esa es la realidad del fútbol mexicano. A los irresponsables se les premia y a los responsables se les castiga, porque no venden. Fue así como Zendejas terminó su contrato. Chivas ya no lo quiso, no entraba en planes, le dijeron, no nos sirve, dieron a entender, y Alejandro salió de ese infierno donde nunca pensó volver. Fue ahí donde Necaxa logró convencerle de darle minutos y firmaba con ellos. Este accedió y lo demás es historia. Después de haber pasado una de sus etapas más oscuras y de haberse cuestionado si el haber venido al fútbol mexicano fue una buena decisión, Alejandro Zendejas tuvo una especie de resurrección en la Liga MX. Bien dicen por ahí que el tiempo pone a cada uno en su lugar y definitivamente lo mejor para este atacante fue haber salido de Guadalajara. Cambiar de aires y llegar a un club que se caracteriza en darle la oportunidad a jugadores de bajo costo y generar buenos dividendos como es Necaxa. Zendejas corrió con la fortuna de aterrizar en Aguascalientes al mismo tiempo en que la Jimineta empezaba a carburar, y el jugador que venía del rebaño encajó muy bien en ese sistema. Dotó de dinamismo al ataque hidrocálido y fue un tipo que pedía la pelota, que se botaba, que generaba profundidad, amplitud y que no dudó en echarse la ofensiva sobre sus hombros. Su adaptación fue medianamente rápida, ya que en los primeros 8 partidos calentó la banca en 3 juegos y sumó poco más de 180 minutos. Sin embargo, para la fecha 9 contra el San Luis, tomó la titularidad y no la soltó. Con los Rayos estuvo presente en 50 partidos, metió 11 goles, puso 2 asistencias y jugó 4.142 minutos. Por su habilidad, por su buen regate, por su descaro en el área y porque es un jugador en el que no le tiemblan las piernas para sacar un disparo de zurda de media distancia, comenzó a despertar el interés en otros equipos. Para inicios del 2022 aterrizó en el nido. Necaxa hizo un gran negocio porque Zendejas llegó libre al rebaño y según el portal Transfer Market fue vendido en 2.6 millones de euros. Su llegada a Cuapa no fue fácil. Jugó de titular los primeros 2 partidos a los que fue convocado, pero de la jornada 4 a la 9 perdió la regularidad. Solamente jugó 10 minutos contra Santos, se comió la banca todo el partido contra Mazatlán y apenas jugó 1 minuto contra Pumas. Esto fue un reflejo de la crisis de las Águilas en los últimos partidos de Solari, pero en el momento en el que Tan Ortiz tomó la batuta, las cosas cambiaron y poco a poco se fue acomodando en su esquema a base de puro talento. En este momento, vale la pena mencionar que su llegada al nido fue criticada, como siempre, sin argumentos y sin conocer la vida de este muchacho. Algunos comentócratas decían que esa posición debería ser ocupada por un jugador consolidado, que Alejandro Zendejas no estaba a la altura y que su incorporación reflejaba el mal momento que atravesaba la institución azulcrema. Sin embargo, es probable que el chihuahuense se diera cuenta que esta era realmente la oportunidad que había estado esperando. Que los momentos amargos tras su llegada al fútbol mexicano podían quedar en el olvido si tomaba el toro por los cuernos y supo aprovechar la oportunidad que le dio su técnico. Sobre todo, se subió a la sinergia y al momento anímico que surgió tras la salida de Solari. Zendejas se ganó la titularidad en el Clausura 2021 y hasta la fecha no la ha soltado. Es un tipo que ha participado en el 11 ideal de su equipo y a pesar de que es un jugador que suele salir después del minuto 70 y que en el presente Apertura 2022 solo ha jugado 2 partidos completos, en la actualidad es un jugador clave en el esquema del Tan Ortiz. Alejandro es uno de los futbolistas que están en su mejor nivel y no sería exagerado decir que es de lo mejor que tiene el América en su 11 titular. Esto se debe a que es un jugador multifuncional, que puede jugar por la banda o como doble contención y que por sus capacidades técnicas puede atacar por la izquierda o por la derecha. A
A esto se le debe sumar su habilidad en el regate, su explosividad en los cambios de ritmo, su buena pegada y que es un jugador muy atrevido, que intenta jugar de pared, que se bota y juega sin pelota y que intenta terminar todas las jugadas que se le presentan. De hecho, este jugador podría convertirse en el próximo referente azul crema, un tipo por el que pagaron muy poco y a quien podrían sacarle 2 o 3 veces más el valor de su compra. Su buen momento se podría resumir con sus últimos 2 goles, el que le metió a Pumas levantando la pelota entre 2 defensas y sacando un disparo inalcanzable para el guardameta auriazul, y el gol de la victoria ante Tigres, donde entró al área como Juan por su casa, recortó al defensa felino y puso el balón pegado al poste derecho. Y justamente por el gran nivel que atraviesa, tiene la atención de los medios y de la afición encima. Nunca fueron suficientes para tener un lugar garantizado en Qatar, y a continuación explicaremos el porqué. Lamentablemente, en los últimos días, este jugador ha estado en el ojo del huracán por motivos ajenos al fútbol. Su momento actual, con respecto al Tri, ha servido para que algunos medios levanten humo y hayan creado versiones donde lo catalogan como un extorsionador, como un traidor y como un tipo que condicionó su llamado a Qatar. Que se ha equivocado por la forma en la que se está manejando su situación con respecto al tema de las selecciones nacionales y que supuestamente tiene una mentalidad fuera de lugar. Es real que su momento con el Tri, el Tata y los patrocinadores no es el ideal y que existe la posibilidad de que el mismo jugador tenga sus motivos para no haber firmado la documentación que le pasaron Fast Track. Porque el hecho de que Zendejas no haya formalizado su relación con la selección mexicana es la única certeza que existe en este nido de chismes y versiones distorsionadas. Pero ponga usted mucha atención, porque lo primero que salta a la vista es la falta de formalidad y la pésima logística que existe en la selección nacional para hablar con algunos futbolistas. En este rubro es probable que algunas divas de la selección les pida una cita y los vaya a ver a sus clubes con tanta formalidad. Pero por toda la información que está en el aire sobre el caso Zendejas, se ha dicho que gente de la selección le solicitó firmar el documento con el que declinaba participar con los Estados Unidos en un momento inoportuno, porque tenía mucha prisa para integrarse a la concentración del club, que le pidieron que firmara el documento en ese momento, sin necesidad de leerlo. Ante esta situación, el jugador solo pidió tiempo para leer con calma todo el documento y firmar después de haber analizado lo ahí escrito. Sin embargo, la información que le llegó al Tata o la versión que se filtró el Tata fue completamente distinta, pues dijo lo siguiente: las cosas hay que decirlas como son. El jugador tenía que firmar un documento y el jugador no lo quiso firmar. No hay que darle vueltas a las cosas. Le exigen que quiera jugar con la selección de México y no quiso firmar el documento. Deberían de preguntarle al jugador. Me parece que en este caso el punto ya es del jugador. No es un problema de la federación ni del entrenador. Evidentemente yo, como entrenador, digo, si la exigencia o la duda es si va a ir al mundial o no va a ir al mundial, de ninguna manera quiero un jugador que piense de esa forma. Es casi como una extorsión, pero la realidad es que había que firmar un documento de traspaso de federación y el futbolista dijo que lo iba a firmar y después no lo firmó. Es lo que me transmiten a mí. Lamentablemente, mucha gente se quedó con la parte en la que Martino dijo que esta situación era casi como una extorsión, y hubo medios que solo se quedaron con las palabras del argentino y no se tomaron el tiempo para corroborar lo que había pasado con el joven azul crema. Es importante recalcar que algunos medios levantaron el morbo alrededor de este jugador, porque así vendieron la nota. Argumentaron que el futbolista, a pesar de su buen momento, no debería condicionar al Tata. Milenio ofreció una nota titulada "En esta estoy con el Tata". Por su parte, el portal Medio Tiempo sacó el titular "Zendejas chantajeó a Martino". Esta publicación se enfoca en las palabras del seleccionador sin haber tomado en cuenta la voz del jugador. Y en YouTube, algunos canales que venden humo sacaron videos con los siguientes encabezados: la extorsión de Alejandro Zendejas a la selección mexicana, o Zendejas es investigado por traidor y no va más a la selección.
Afortunadamente, el Tan Ortiz se ha dado un par de declaraciones en sus ruedas de prensa, donde invita a la cordura, donde pide de forma sensata que este caso se maneje con mayor cuidado en la información, ya que en el partido previo al encuentro contra Tigres dijo lo siguiente: hay que tener mucho cuidado en la manera en que unos dicen las cosas al comunicar, en este caso sea el entrenador de selección o de cualquier institución. La comunicación a veces no es fácil, pero hay que tenerla. Y después del triunfo, el entrenador azul crema solo dijo que esperaba que esta situación se esclarezca por el bien de Ale. Sin embargo, la realidad es que esta situación ha sido manejada con las patas por parte de la gente del Tri. Porque detrás de un simple llamado se esconde un tema que se ha venido manejando en este canal y que tiene que ver con el tema de que los lugares de la selección ya están dados y que por temas de patrocinadores y de jugadores becados hay gente como Diego Lainez, Santiago Jiménez, Sebastián Córdoba y algunos otros jugadores que no cuentan con la calidad futbolística ni con el nivel del atacante azul crema y que quieren un lugar. Asimismo, hay jugadores de renombre y con experiencia europea que en este momento tienen su peor nivel en muchos años y aún así son indiscutibles del técnico argentino y de las marcas. Sin embargo, en este canal se ha dicho hasta el cansancio que al Mundial no va quien juega bien y quien tiene las mejores condiciones para encarar este compromiso, que a Qatar van los que venden y es por eso que cualquier pretexto para no subir a Cendejas le viene muy cómodo a Gerardo Martino. Pero ojo, porque con la lesión del Tecatito, la nueva joya del nido es el que tiene las características que le hacen falta a este equipo, porque no hay quien agarre el balón con carácter, quien arme juego en 3/4 de cancha y quien tenga el descaro de contagiar al equipo de buen fútbol, y además que cumpla con los 3 puntos importantes que pocos tienen en el fútbol profesional: el sacrificio, los huevos y la humildad. Pero dime, ¿ya te diste cuenta cómo los medios también quitan y ponen jugadores en la selección? ¿Es Alejandro Cendejas el prototipo de futbolista que debería construirse a mediano plazo en México? ¿O es un extorsionador como todos los medios y el Tata lo han dado a entender? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte ni de hacerte miembro del canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.